que les subo los sistemas de justicia constitucional y con eso termino para que tengan todo el mes de octubre y se pongan al día en su texto paralelo, porque el 3 de noviembre estaremos calificando el mismo, ¿verdad? Así es de que consejo sano para aquellos que sacaron de 15 puntos para abajo, consejo sano, preparen bien su texto paralelo porque ahí hay 10 puntos y con eso subirían a 25. Y el examen segundo parcial cuesta 30. Que aprovechen otros 25, pues ya llegan a 50. Pero va a depender única y exclusivamente de ustedes, de cada uno de ustedes. Felicitaciones a aquellos pues que se esforzaron y que tienen una nota más allá de 25, pues espero que les haya ido de igual forma con los demás cursos, ¿verdad? Así es de que no nos atengamos, retomemos. Yo respeté mi palabra, no los molesté, pero ahorita sí continúo subiéndoles los trabajos y tratando de estar puntuales en la clase. Vamos entonces a continuar. Hoy vamos a retomar, porque quieras o no, el hecho de tener ustedes sus exámenes, pues los distrajo un poco del tema que veníamos trabajando. Entonces, vamos a comenzar por acá. Y vamos a estar todos en su página 2. Página 2, que habla de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Título 1, Protección Constitucional. Capítulo único, Normas Fundamentales. No, las notas de retrasada no se pueden subir a ningún lado hasta en tanto las autoridades nos den la orden. ¿Por qué? Porque ustedes no han cancelado su cuota. Es decir, todavía no hay un sistema que diga que ya cancelaron su cuota de retrasada, que son fondos privativos de la facultad. Entonces no podemos subir hasta que ellos hayan creado el sistema para que ustedes reporten su pago de la retrasada y entonces ya ahí nos envían el listado de las personas que aparecieron cancelado su examen de recuperación y entonces ya subimos las notas. Esas no se pueden subir al Classroom. ¿Ya? Muy bien. Y hay que ser, híjole, tu pregunta tiene mucho, Vilma Floricelda, tiene mucho de importante porque ya el otro mes, es decir, mañana que iniciamos septiembre, ya son las segundas retrasadas. Y no pueden programar segundas retrasadas si ustedes no tienen notas, ¿ya? Para saber cómo les fue. Yo creo que las autoridades están trabajando a todo vapor, tratando de resolverles ese problema, ¿verdad? Pero yo les sugiero a todas y a todos que llevan retrasadas que escriban a la coordinación planteando ese problema y que la coordinación a su vez traslade el problema a junta directiva, a la secretaria académica, para que a su vez ésta se la traslade a junta directiva y vean que dispongan qué hacer. Porque sí, en el mes de septiembre son las segundas retrasadas. Hay presión, hay presión. Bueno, si sé de algo, voy a hablar con los otros directores, con Mario,
mi director. Como consejo, vamos a platicar de ese tema. Los voy a invitar para ver qué respuesta nos pueden dar las autoridades en relación a eso, porque ya las segundas retrasadas están aquí, a la vuelta de la esquina. Veamos un minuto. Las segundas retrasadas. Yo había hecho una calendarización, me recuerdo. Segundas retrasadas, ¿verdad? 10, 17 y 24 de septiembre. Yo creo que van a tener que correrlos a partir del 17, 24 y el siguiente sábado. Sí, pues el 10 no puede ser. No puede ser, pero bueno, les cuento. Quiero comenzar diciéndoles que esta ley de amparo, que esta constitución política de la República, que la ley del Tribunal Supremo Electoral, que la ley de emisión del pensamiento y que la ley de orden público tienen jerarquía constitucional porque son producto de una Asamblea Nacional Constituyente. En consecuencia, la ley está por encima de los acuerdos 1-2013, autoacordado 1-2013 y todos los acuerdos, porque los acuerdos son acuerdos internos que ha creado la Corte de Constitucionalidad y que lo único que hacen es complementar y reglamentar ciertas disposiciones que la ley original obvió por X, Y, Z motivos. Pero la ley, por ser producto de una Asamblea Nacional Constituyente, mantiene su jerarquía. De esa cuenta, entonces, en la página 2 de su ley dice Ley de Amparo, Decisión Personal y de Constitucionalidad. Y hay una llamada 2, un pie de página número 2 que dice, es el cuerpo, subrayen eso por favor si tienen su resaltador, es el cuerpo normativo que engloba los principios, instituciones, doctrinas, normas jurídicas y procedimientos bajo los cuales se desarrollarán las garantías constitucionales, ¿ya? ¿Y cuáles son las garantías constitucionales? Pues las garantías constitucionales, la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes. Entonces, en esta ley se engloba todos los principios, todas las instituciones, todas las doctrinas, todas las normas, ¿ya? Y procedimientos bajo los cuales se van a desenvolver, a desarrollar, a procedimentar las garantías constitucionales. De esa cuenta, en el título 1 dice protección constitucional y tiene una llamada 3 y dice, la Constitución tiene una doble función, pues no solo debe establecer y proclamar los derechos de los habitantes del país, sino que también debe funcionar como instrumento para garantizar el respeto, cumplimiento y restablecimiento de dichos derechos. Quiere decir que en nuestra Constitución, cuando habla de los derechos humanos, va a normar, va a regular todo lo relacionado a los mínimos derechos humanos individuales. A partir del artículo 3 al 46, el derecho a la vida, la libertad e igualdad, el derecho a acción, el derecho de defensa, el derecho del detenido, la presunción de inocencia, es decir, todos aquellos, el derecho de reunión y manifestación, la inviolabilidad de la vivienda, de la documentación, la libertad de locomoción, el derecho de petición, el libre, o sea, todos los derechos individuales. Pero a la vez también va a normar derechos de carácter social, porque van dirigidos a tutelar y a proteger
a grupos mayoritarios de personas para que tengan la oportunidad de la educación, de la salud, de la recreación, de la seguridad, del trabajo, de los derechos cívicos, de los derechos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, esa doble función de la Constitución es bien delicada porque una es normar el derecho sustantivo y otra, a través del derecho procedimental, el derecho adjetivo, proteger a esos derechos que está regulando. De esa cuenta, el capítulo único de las normas fundamentales y disposiciones generales comprende los primeros 7 artículos. Hay una llamada 4 que hay que leerla, que dice, el capítulo señala, oigan bien esto, los principios procesales bajo los cuales se rige la presente ley. ¿Y cuáles son esos principios procesales? Entonces dice, para nosotros los 9 que se mencionan en los siguientes artículos. Principio de interpretación extensiva, principio de supremacía constitucional, principio de derecho de defensa, principio de días y horas hábiles, principio de simplicidad de las actuaciones, principio de brevedad en las notificaciones, principio de prioridad en el trámite, principio de impulso de oficio, principio de supletoriedad. Esos 9 principios están contenidos en los primeros 7 artículos de la ley. Y por supuesto que vamos a comenzar primero por el objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a las personas protegidos por la Constitución de la República de Guatemala, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Ahí no hay pierde. Ese es el objeto de la ley. Proteger a las personas de sus principales derechos contenidos en la Constitución y en las demás leyes, tratados y convenios ratificados por Guatemala. Bueno. Me salto al artículo 5, porque este artículo 5 es uno de los que ustedes, si se lo graban, si se lo meten al disco duro, al igual que el artículo 6, aún cuando sean profesionales, esta ley no va a cambiar. Y eso va a estar... Dentro de 6, 7 años ustedes ya van a ser los primeros profesionales de la promoción. Y si lo llevan claro lo que es la institución del amparo, entonces no van a tener dificultades. Porque si es que surge alguna reforma, algún artículo será mínimo. Pero ya ustedes serán profesionales y entonces recordarán y tendrán muy presente lo que es la institución de la garantía constitucional denominada amparo. El artículo 5 habla de los principios procesales para la aplicación de esta ley. Cuando habla para la aplicación de esta ley, significa que esos principios procesales son aplicables por igual o indistintamente a la exhibición personal, al amparo o a la inconstitucionalidad de las leyes. ¿Por qué? Porque las 3 instituciones son garantías constitucionales. De esa cuenta, dice el artículo, en cualesquiera procesos relativos a la justicia constitucional, rigen los siguientes principios. ¿Por qué justicia constitucional? Porque cuando se invoca cualquiera de las 3 garantías constitucionales, como es la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes,
Estas garantías se están invocando de nuestra Constitución. Y en consecuencia, los tribunales competentes que conozcan de cualquiera de ellos van a impartir justicia constitucional. Aparte es la justicia ordinaria que regularmente y ordinariamente imparten los tribunales del país, ya sean juzgados menores, juzgados de paz, juzgados de primera instancia, juzgados, tribunales de apelaciones, salas de apelaciones, cámaras penal, civil o de amparos de antejuicios o el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ellos imparten justicia ordinaria. Solo la Corte de Constitucionalidad y cualquier tribunal de primera o segunda instancia que se vaya a plantear cualquiera de las tres garantías constitucionales, en ese caso va a convertirse para esos sujetos procesales en justicia constitucional. Comencemos entonces con esos principios procesales. Todos los días y horas son hábiles. Llamada número 9. Principio de días y horas hábiles. En los asuntos relativos a los procesos de justicia constitucional, se considera que todos los días y horas son efectivos y disponibles. Es decir, no importa que sea el 24 de diciembre a las 11 de la noche o a las 2 de la mañana del 25 o del 1 de enero o del Viernes Santo o del 20 de octubre o no importa. Para impartir justicia constitucional, los 365 días, y si es bisiesto, los 366 días del año son efectivos. Es decir, pueden interponerse cualquiera de las tres. Las 24 horas del día, de las 0 horas a las 23 horas con 59 minutos, ustedes pueden hacer uso interponiendo cualquiera de las tres garantías constitucionales que conocen. Sigamos. Literal B. Las actuaciones serán en papel simple, salvo lo que sobre reposición del mismo se resuelve en definitiva. Hay una llamada 10 que dice principio de simplicidad en las actuaciones. Busca evitar las formalidades innecesarias y engorrosas en la tramitación de los procesos de las acciones constitucionales. Si, por ejemplo, hablamos de la exhibición personal, ustedes saben que es tan informalista que telefónicamente podemos interponer una exhibición personal a favor de una persona que se encuentra retenida o siendo objeto de malos tratos o vejámenes en contra de su voluntad. ¿Y el amparo? Pues el amparo también. El amparo, cuando hay notoria pobreza, puede el interesado acudir al tribunal competente y dirigirse al secretario del tribunal para que verbalmente le cuente qué es lo que le está pasando y por qué está invocando la garantía constitucional del amparo. Y entonces el personaje le dice, licenciado, fíjese que
nosotros tenemos con mis hermanos, 4 hermanos más y yo, 5, tenemos 30 manzanas en Moyuta, por decir algo, en Moyuta, departamento de Jutiapa. Y esas 30 manzanas han sido poseídas desde hace más de 60 años por mis bisabuelos, quienes ante la municipalidad, el secretario, le trasladaron los derechos de posesión a mis abuelos. Y luego mis abuelos le trasladaron los derechos de posesión a mis padres, a mi papá principalmente. Y mi papá hace 20 años que ante el secretario de la municipalidad o un síndico nos trasladó esos derechos de posesión. Y nosotros, los 5 hermanos, nos repartimos 5 manzanas cada uno, 6 manzanas cada uno, porque son 30 manzanas. Pero resulta, licenciado, que hace como un mes aparecieron unos señores con camiones, tractores, y comenzaron a lotificar las 30 manzanas, diciendo que ellos son los propietarios del terreno, cuando nosotros lo hemos poseído por más de 60 años por parte de mis bisabuelos. Y aquí le traigo los documentos, mire, donde mis bisabuelos le trasladaron a mis abuelos y mis abuelos a mis padres y mi papá a nosotros. Aquí están. Pero ellos dicen que son los propietarios y yo no tenemos dinero para contratar un abogado. Entonces me dijeron que viniera aquí con usted para que me ampararan y que, ¿cómo no? Con mucho gusto. El secretario levanta una actita en donde se inicia el procedimiento de amparo del despojo de que ha sido objeto estos hermanos, y luego, con lo que ha actuado, lo manda a la Procuraduría, a la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos ahí en Jutiapa, para que le dé el seguimiento correspondiente y se constituya en abogados defensores. Una unidad de asuntos constitucionales de la Procuraduría de Derechos Humanos se va a encargar de tramitar. Recuérdense que en el amparo solo la presentación del memorial con las pruebas es lo que hace el sujeto rogado, a petición rogada, porque todo el trámite del amparo va a realizarlo el tribunal bajo su responsabilidad. Entonces viene el procurador de los derechos, nombra ahí a un abogado de la sección esa de la Procuraduría y le prepara la demanda, el escrito inicial, acompañando todos los documentos probatorios de la posesión del terreno y entablando el amparo en contra de esa sociedad privada que se adueñó de esos terrenos, porque ellos tendrán que probar la propiedad y preexistencia, cómo obtuvieron la propiedad y entonces ese amparo sirve en estos momentitos para proteger a estas personas de escasos recursos. Entonces, las formalidades no son tan exigentes, porque la facilidad con que se puede dar el amparo cuando la persona es de escasos recursos, puede también acudir de amparo. El inciso C dice, toda notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha de la respectiva resolución, salvo el término de la distancia. Esta tiene la llamada número 12 que dice principio de prioridad en el trámite. Se debe dar prioridad a la tramitación de las acciones constitucionales, ya que se encuentra en juego el orden constitucional, la integridad y la libertad de las personas. O sea,
Hay que tomar en cuenta ello. En esto hay algunas anécdotas, les voy a contar una breve. Hay muchos abogados litigantes que se dedican al amparo, es decir, esa es su función esencial, el trámite de los amparos, y tienen la mala costumbre de castigar, llamémosle así, a ciertos tribunales, peor cuando han tenido alguna diferencia que les han resuelto no como ellos quisieran. Y entonces, dentro del plazo del amparo, son 30 días la temporalidad, están en tiempo, pero esperan el día viernes. Eso es ya con ánimo de molestar. La hora del tribunal la marca el reloj que tiene el tribunal a la vista. Y cuando son exactamente las 15 horas con 28 minutos, que ya todo el personal del tribunal se está despidiendo para irse a su casita, porque es viernes, resulta que llega este notario, este abogado, y presenta un amparo nuevo. Cuando el comisario lo recibe, porque está en tiempo, llama al secretario, y el secretario, si está el juez, lo llama también. ¿Y qué tiene que hacer? Recibirlo, porque todos los días y horas son hábiles. No hay para dónde. Si el juez está ahí, lo único que dice, señores, nadie se mueve, por favor, hay un amparo, y entonces dan las 3:30, preparan su cafecito a las 4, entonces habla el juez. Bueno, ¿a quién le toca por turno? Porque ahí se van rotándose en algunos tribunales los amparos, ¿verdad? Pues le toca al oficial cuarto, por decir algo. Bueno, entonces se queda el oficial cuarto, se queda el notificador cuarto, el señor secretario, me quedo, y necesito a alguien más de apoyo. ¿Quién? Yo, perfecto. Para los que se quedaron ese viernes, sábado y domingo, de trabajo. De trabajo. Pero resulta que este abogado de la Procuraduría omitió la nacionalidad del representante, porque unificaron la personería de los 5 hermanos en uno solo. Unificaron la personería en uno solo. Y resulta que no le puso la nacionalidad guatemalteca. Entonces el tribunal tiene forzosa y necesariamente que admitir para su trámite el amparo. Ningún proceso de amparo debe de ser rechazado. Ninguno. Se admite para su trámite. Y luego, en un decreto, una resolución de mero trámite, previamente a resolver, que el amparista cumpla con indicar la nacionalidad. Y le notifican el sábado al abogado, le dan 3 días para que subsane esa falta de requisitos. Entonces ahí ya se pueden ir a descansar el domingo, aunque se quede alguien de turno el domingo, pero ya no, porque hay 3 días que le conceden al amparista para que subsane. Entonces ya se van tranquilos a su casita, pero en la semana siguiente, ojo, se aplica la literal D. Los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. Hay una llamada 12. Principio de prioridad en el trámite. Se debe dar prioridad a la tramitación de las acciones constitucionales, ya que se encuentran en juego el orden constitucional, la integridad y libertad de las personas. Quiere decir que el oficial cuarto y el notificador cuarto, esa semana, claro que van a seguir haciendo sus audiencias y trabajos y todo, pero deberán darle prioridad a ese amparo. Subsanado el previo.
ya se resuelve el memorial en definitiva y dentro de las resoluciones, una de ellas es correrle audiencia a el gerente, al representante legal de esa entidad, de esa notificadora, para que en un plazo máximo de 48 horas haga llegar los antecedentes y o informe circunstanciado de que ellos son los propietarios de ese terreno y la forma como lo adquirieron. Pero como es una notificadora y se hacen los locos, pasan las 48 horas, pasan 60 horas, pasan 92 horas y no hay respuesta por parte de la notificación. Ahí ya se cometió el delito de desobediencia para comenzar. Ahí hay una desobediencia. Pero el juez que está conociendo ese amparo oficiosamente otorga el amparo provisional al amparista. Otorgue el amparo provisional al amparista. ¿Para qué? Para que las máquinas que están trabajando, tractores y todo, paren el trabajo. Mientras la entidad privada, la notificadora, hace llegar los antecedentes. Y si no los hace llegar, el juez tiene la potestad de certificar lo conducente al Ministerio Público para que, por el delito de desobediencia, se inicie la acción penal en contra del representante legal de esa entidad. Les pongo ese ejemplo hipotético, pero para que vean cómo es que procede y funciona el amparo. ¿Ya? Entonces, si a los 8 días, por decir algo, se apersona el representante legal de esa notificadora. Sí, no, ahí primero la desobediencia. Y es que en el Código Penal tenemos 2 artículos, el 414 y el 420 en el Código Penal. Veámoslos, por favor. Fíjate que, mira qué delicado es esto, pues. 414. Desobediencia. Esto es en la ley de la propiedad industrial, dice, quien desobedeciere abiertamente una orden por un funcionario, autoridad o agente de autoridad dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones, será sancionado con multa de 5 a 50,000 quetzales. Pero aquí nos vamos al 420. Desobediencia. Comete delito de desobediencia el funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestidos de las formalidades legales. El responsable del delito será sancionado con pena de prisión de 1 a 3 años, multa de 5,000 a 20,000 quetzales e inhabilitación especial. Mientras que acá, en el 414, quien desobedeciere abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente, entonces se le aplica el 414, se le impone una multa, ¿ya? Y si sigue trabajando los tractores, pues ya el juez verá qué acciones tomar. Pero mientras tanto, la multa no se la quitan y el juez se va a inclinar por los 50,000 quetzales. Al final se tiene que apersonar el gerente o el representante legal de la notificadora y demostrar la forma en que adquirió en propiedad ese inmueble. Y entonces, ahí el juez entra a analizar los documentos que un funcionario público, como es un síndico o un secretario municipal, autorizó de su puño y letra desde hace 50
60 años, entonces, y se entabla. Entonces, comienza, ahí sí se abre a prueba el amparo, porque ellos van a, y se vuelven. Entonces, por supuesto que cualquier documento que la notificadora presente tiene que ser anterior a los 60 años cuando los poseyeron los bisabuelos, cosa que es difícil. Entonces, ¿qué van a presentar? Una escritura chafa, ¿ya? Y ahí, pues, lo que tienen que hacer es retirar la maquinaria y pagar daños y perjuicios por lo que provocaron. Pero para eso es la institución de la garantía constitucional del amparo. En este caso, de estas personas de escasos recursos. ¿Ya? Bien. El artículo 6 es importante que ustedes lo tengan presente siempre. El famoso impulso de oficio. Pero eso sí, ténganlo claro, por favor. En todo proceso relativo a la justicia constitucional. Eso es todo. Eso es lo que tienen que tener claro. En todo proceso relativo a la justicia constitucional. No está hablando de procesos laborales, de procesos orales, ordinarios, no está hablando de juicios de cuentas, no está hablando de juicios de lo contencioso. No, no. Está hablando de procesos de justicia constitucional. ¿Y cuáles son? Cuando se va a invocar la exhibición personal, el amparo o la inconstitucionalidad de leyes, única y exclusivamente. No te leí bien, Yolanda, voy a regresar al chat, dice Aura Yesenia. Y si en algún momento el amparo llega después de la hora, ¿qué sucedería? No te entiendo cuando me dices después de la hora. Perdón, licenciado, como usted decía que a las 3:30, ¿verdad? Digamos, si el licenciado llegaría después de esa hora, ¿qué pasaría? El tribunal está cerrado. El tribunal está cerrado, simplemente. El organismo judicial a las 3:30 la cierran. Entonces, ¿qué tiene que hacer el abogado si es el último día de los 30 días de plazo que tiene? ¿Qué harías tú, Aura Yesenia? Por decirte algo, el juzgado era un juzgado de primera instancia civil, el competente. Pero como el día termina hasta las 24 horas y él llegó, tuvo un problema de carros y todo, y por más que corrió, llegó a las 4:25 a la torre de tribunales, perdón, es acá en la zona 9, en la 13 calle, en el palacio ese llegó, correcto, Hoffman, ahí está la respuesta. Me voy a la torre de tribunales y lo presento al juzgado de turno, para que el juzgado de turno lo reciba allá en la torre de tribunales. Solo lo reciba y lo remita al día hábil siguiente al juzgado competente para su conocimiento. Muchas gracias, pero está bien la pregunta, excelente, es muy interesante, ¿ya? Y gracias, Hoffman, por tu respuesta. Es decir, hoy es el último día, hasta las 12 de la noche. Pero ahorita el tribunal está cerrado. Bueno, pues me voy al juzgado de turno. Y ahí me lo tienen que recibir. Me lo sellan, punto. El tribunal lo admite para su trámite y solo hace el envío al día hábil siguiente al tribunal competente. Pero se está respetando que todos los días y horas son hábiles en materia constitucional. Cuando se invoca una garantía constitucional. Qué alegría me da que ustedes estén empapados hasta mejor que yo de eso. Así es de que me da mucha alegría. Vayámonos a la 13 que dice, principio de impulso de oficio. Eso, vean aquí cómo la ley
amplía el panorama. No dice, es obligación de los tribunales de justicia. No. Dice, principio de impulso, es obligación de la administración pública. Aquí abrió el panorama. Es obligación de la administración pública no detener el trámite de las garantías constitucionales y adoptar las medidas necesarias para evitarlo. Es decir, si hay que, el RENAP necesitan partidas de defunción, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio o la PGN o cualquier, ellos tienen que inmediatamente darle cobertura a esa prioridad. Por sobre todas las cosas, darle prioridad a ese asunto constitucional. ¿Por qué? Porque es una de las garantías instauradas en la Constitución. ¿Me estoy dando a entender? Pregunto. ¿Me van comprendiendo? Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nos trasladamos, gracias Dimas, gracias, porque eso es lo importante. Nos trasladamos al artículo 8 y ahí, después de comentarlo, nos vamos a quedar ahí. Objeto del amparo. Ya ustedes lo saben, ya lo conocen, pero tengo obligación de repetírselos. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Llamada 17 y dice fin preventivo del amparo. Y les pongo un caso, más de alguien vio esa entrevista la semana pasada que me llamó la atención en uno de los noticieros. Yo casi no veo televisión, pero cuando son cosas legales tengo que estar actualizado por ustedes para tratar de trasladarles el chisme, ¿verdad? Estaban entrevistando a uno que fue mi alumno también, que fue presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados en la anterior gobierno, es decir, no en la actual junta directiva, sino en la que entregó a esta nueva junta directiva. Este colega joven fue electo presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios. Y él interpuso ante la Corte de Constitucionalidad en contra del presidente de la República un amparo en forma preventiva. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. ¿Por qué en forma preventiva? Porque el Congreso de la República había aprobado internamente un proyecto de ley en donde limitaba derechos constitucionales en contra de manifestantes y le daba mucho más poder al Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil para que procediera violentamente en contra de los potenciales manifestantes. Es decir, ya no se podía manifestar porque la policía podía actuar con toda la libertad del caso y respetando derechos individuales contenidos en la Constitución. Entonces él, con un grupo de colegas, acudieron ante la Corte de Constitucionalidad. No sé si alguien vio esa entrevista y entonces interpuso ese amparo en forma preventiva. Desde mi especial punto de vista, ese amparo no tiene sentido ni razón de ser. ¿Por qué? Porque no había finalizado el proceso legal de creación de leyes. Es decir, se presenta un proyecto de ley, se admite en 3 sesiones distintas, se aprueba, se envía al Ejecutivo para que lo sancione o lo vete. Si lo sanciona, publica y es ley, si lo veta, lo regresa con eso. En eso comenzó la presión social de los 48 cantones de Totonicapán y parece que al final, por lo que me contaron, el Pleno del Congreso decidió engavetar el proyecto.
lo engavetó y ya no lo remitió al Ejecutivo. Sin embargo, este abogado sí presentó el amparo, pero como no hay materia para trabajarlo, por supuesto que lo van a declarar sin lugar, pues. Pero para mí este colega lo único que estaba haciendo era protagonismo. Es decir, invitando a los 28 partidos políticos legalmente inscritos. Miren, señores, aquí tienen a disposición a un futuro diputado al Congreso. Yo soy pilas. Miren, estoy defendiendo ahorita los intereses de los guatemaltecos, oponiéndome a que la Corte de Constitucionalidad le exprese al presidente que vete esa ley, la iniciativa 6076. Gracias, José Miguel. Pero la Corte de Constitucionalidad, por muy investida de poder que esté, no puede darle el derecho de vetar la ley al presidente, ni puede exigirle, apruébenla. Entonces, mientras para mí, humildemente, no ha concluido el proceso de creación de ley, entonces no procede ese amparo en forma preventiva. ¿A cuenta de qué la Corte de Constitucionalidad va a venir a decirle al presidente, señor presidente, usted vete esa ley? No. Si la función esencial de la Corte de Constitucionalidad, según el artículo 268, es la defensa del orden constitucional. Y mientras no sepamos si va a ser aprobada o va a ser vetada, estamos así en un impasse. Entonces, yo creo que no es tanto la interposición de ese amparo, sino la llamada de atención por parte de este colega abogado hacia los dirigentes de los partidos políticos para que digan, miren muchacha, ese puede ayudarnos mucho en el partido. ¿Por qué no lo llamamos y que le proponemos que se venga a trabajar con nosotros? Puede ser eso, ¿verdad? Yo como soy mal pensado. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violación a su derecho. Ese artículo O dice, restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. O sea, ya ocurrió la violación. Entonces, ¿para qué interponga el amparo? Para reparar el daño causado, para el atropello de que se fue objeto y que las cosas regresen al estado anterior en que se encontraban antes de la violación a ese derecho. Muy bien. Ahí estamos. Preguntas, dudas, yo aquí me quedo. ¿No hay preguntas, no hay dudas? Todo claro, Lick. ¿Mande? Todo claro, Lick. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Tengo un amparo en cuestión de herencia. Explícame cómo, explícame mejor, explícame. Poné el caso. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. No pude escribir ahí. Mire, por lo menos en cuestión de herencias, Sí. por lo menos cuando hay coherederos que no se han tomado en cuenta, estos pueden poner algún recurso de amparo en relación a esta situación. Bueno, hay coherederos y se supone que el causante o la causante, es decir, la persona fallecida propietaria de los bienes, estos coherederos, hubo necesidad de que radicaran un proceso sucesorio intestado o testamentario, si es que había testamento. ¿Ese es el caso? ¿Daniel? Claro que sí, Lick, algo así. Correcto. Sí. Bueno, te explico. Eso sucede muy comúnmente en nuestro medio. Muchos hermanos de familia, por necesidades, tienen que emigrar y se van al norte, ¿verdad? Y se muere el papá, que era el dueño de 2, 3, 4 terrenos o de una finca, y no dejó testamento. Entonces vienen los más vivos
y radican el proceso sucesorio intestado y se declaran herederos, llenan todos los requisitos, lleva todo el proceso y se declaran legítimos y únicos y universales herederos de los bienes de esa persona fallecida, del causante. Pero ellos saben que hay 2 o 3 hermanos más que están en el Petén o que están en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. ¿Qué dice la ley al respecto? El artículo 481 del Código Procesal Civil y Mercantil dice lo siguiente. 481. Aquí está. Declaratoria de herederos. En vista de los atestados del registro civil que presenten los interesados, el juez, o en su caso el notario, hará la declaratoria de herederos conforme a lo dispuesto en el Código Civil. Oí esto, por favor. La declaración se hará siempre sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho. Eso abre la posibilidad para que cualquier interesado pueda decir, mire, yo también soy hijo de esa persona fallecida y tengo derecho a esa herencia. Entonces, el siguiente párrafo es la clave. Cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la ampliación o rectificación del auto dentro del término. Oílo bien, no está diciendo el plazo. Dentro del término de 10 años a partir de la fecha de la declaratoria. Cuando se habla de término, no se cuentan ni sábados ni domingos, ni se cuentan feriados, asuetos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué? Para que esos 10 años como término se conviertan en 15 años aproximadamente. Entonces, cualquier familiar, cualquier interesado en herencia, si no han transcurrido ese término de 10 años, puede con su partida de nacimiento acudir a cualquier juzgado de primera instancia jurisdiccional donde están los terrenos a pedir ampliación del auto declaratorio de herederos y que se le tome en cuenta en la herencia. ¿Ya? Ahora, si ya pasaron 30 años, pasaron 40 años, ahí prescribió el derecho a reclamar. ¿Te queda claro? Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, un abrazo. Feliz fin de semana. Igualmente. Gracias, Lic. Nos vemos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Buenas noches. Un abrazo. Feliz noche, Lic. Buenas noches, Ian. Ahora no has participado para nada. Es que estaba algo fregado con los horarios del trabajo, Lic. Bueno. Pero no, hay que participar también, es importante. Un abrazo, que tengan feliz fin de semana. Lic, feliz noche. Buenas noches.